simplemente decir que a nosotros también, quiero reconocer el trabajo de mis compañeros bancarios, de todos mis compañeros bancarios, particularmente aquellos que desde el 3 de abril del 2020 vienen cumpliendo funciones presenciales como trabajadores esenciales. Quiero reconocer a los profesionales médicos y a los no profesionales de nuestra obra social y principalmente el Policlínico Bancario por haber atendido con la dedicación, el amor y el humanismo a todos los que fueron contagiados o infectados, no solo bancarios, porque abrimos nuestro hospital también a quien lo necesitara. Pero quería decirle que la banca pública tuvo un rol fundamental en este espacio de la pandemia o en este tiempo de pandemia, alejada de la especulación financiera y que hoy tanto el Banco Provincia como el Banco Nación tienen políticas claras que apuntan a la incorporación de los sectores productivos en este momento de pandemia, pero también porque fueron los que se pusieron al hombro junto con los trabajadores la inclusión financiera de muchísimos argentinos para que los planes y la asistencia social que brindaba el Estado pudiera llegar en forma efectiva y formal a cada hogar argentino que la recibía. Tamaño reconocimiento merece la banca pública en esta instancia. Y esta vez los gobiernos, ante la crisis ocasionada por la pandemia, decidieron quemar los manuales ortodoxos y dedicarse a sostener y apoyar a sus sistemas productivos, a los consumidores, a las familias. Y a veces cuando vemos que en Norteamérica le dan un cheque a aquellos y se lo ponen en el bolsillo a cientos de millones de personas porque hay dificultades ocasionadas por la pandemia, y uno hace un paralelismo porque, Alberto, esas cosas vos las hiciste desde el primer día, como lo marcaban recién, con el ATP para sostener los empleos, con el IFE para sostener a la familia de los trabajadores informales, con la asignación universal por hijo y nosotros ayudando desde nuestro lugar, desde la provincia de Buenos Aires, con el sistema alimentario escolar, con todo lo que pudimos hacer sabiendo lo grave que era una pandemia. Y en el sector financiero, con sus efectos notables. Pero quiero decir que ante una crisis de otra naturaleza, el mundo reaccionó de otra manera. Y creo que eso contribuyó a resistir la pandemia. Y ahí fue esencial el sector financiero, y particularmente la banca pública. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar ahí. Gracias, Sergio, por invitarme. De verdad, gracias. Para mí es un honor que me hagan partícipe de un congreso de hombres y mujeres que trabajan de un sindicato tan importante como es la bancaria. Acá con Axel ya casi nos sentimos congresales, nosotros venimos, a cada congreso venimos, así que somos congresales con derecho a oír, no con derecho a votar, y está muy bien. Pero me han dado el privilegio también de participar de la paritaria, el acuerdo paritario que acaban de suscribir, y que pude yo estampar mi firma allí como testigo del encuentro entre el sector de los banqueros y el sector de los bancarios. Y eso me pone contento, me hace feliz, porque eso va impulsando algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es que los trabajadoras y las trabajadoras y cada argentino y cada argentina en Argentina tenga más derechos. Eso es lo que más me importa. Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase respecto de la inflación y le ganen, porque ya se retrasaron muchos años. Y por lo tanto, que podamos ir corrigiendo dentro de todas las dificultades que tenemos esa realidad, a mí me da una enorme tranquilidad, una enorme tranquilidad. Bien decía Sergio en su discurso, y bien también lo dijo Axel, y lo hablamos siempre con Axel nos reímos y decimos, la próxima vez que nos digan de ser candidato, leamos la letra chica, porque nadie nos había avisado que íbamos a tener que enfrentar una pandemia. Pero la verdad es que nosotros llegamos el 10 de diciembre con un ímpetu enorme por tratar de poner de pie una Argentina que estaba caída, estaba muy golpeada. Y no nos tenemos que olvidar de eso, ¿eh? No nos tenemos que olvidar, y en un proceso electoral como el que se viene, no nos tenemos que olvidar. Porque en esos años no solamente se endeudó a la Argentina del modo irresponsable que se endeudó, y nadie puede decir, bueno, pero yo avisé que esto podía pasar, le dije a mi gente que tengan cuidado porque esto iba a pasar, porque lo que yo sí recuerdo es que él nos recomendaba en inglés, hablando en Nueva York, que nos enamoremos de Christine Lagarde. Eso sí me acuerdo. Y en ese momento estaba poniendo a la Argentina de rodillas frente a un crédito que nunca íbamos a poder pagar, que él lo sabía,
también lo sabían las que eran entonces autoridades del fondo, y mal que les pese, ellos son directos responsables de lo que han hecho. Axel el otro día destacaba un dato que vale la pena traer a colación, para que se den cuenta de lo que fueron capaces de hacer. El Fondo Monetario Internacional, después de la tragedia de la pandemia, ha dispuesto ir a socorrer al mundo, a todo el planeta. Ha destinado para eso 50.000 millones de dólares. Pero para la Argentina de Macri destinó 57.000 millones de dólares. Dense cuenta ustedes el despropósito que fue ese crédito. Para que ahora vengan a decirnos graciosamente, bueno, yo avisé que era difícil tomar eso. Por favor, por favor. Nos hicieron durante 4 años un daño incalculable que la pandemia y la tragedia de la pandemia hace que muchos de nosotros dejemos a un segundo plano porque otras urgencias vienen a reclamarnos acción. Pero que no es bueno olvidar nada de eso. No es bueno olvidarse que tuvimos una gobernadora en Buenos Aires que se jactaba de no abrir hospitales y que decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a esas universidades. Y no es bueno olvidarse que había un ministro del Interior que dejó sin inaugurar 15.000 casas que los argentinos necesitaban porque no quería que un argentino pudiera pensar que le debía esa casa a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Porque todos ellos vuelven de las cenizas abusando en la tragedia que estamos viviendo y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer. Fuimos con Axel el otro día a inaugurar un tramo muy largo de la Ruta 7, cerca de Junín y de Chacabuco. En el tiempo nuestro hicimos el doble de esa ruta de lo que hicieron ellos en 4 años. Pero sí fueron al mismo puente donde fuimos nosotros y el presidente se jactaba de golpear el asfalto y decir, esto es la realidad, eso era mentira. Eso era mentira, no lo estaban haciendo. Esa es la realidad que nos toca. Nosotros vinimos con toda la ilusión de poner la Argentina de pie y de repente la pandemia nos sorprendió. No esperábamos que eso pudiera ocurrir. Y ocurrió, no ocurrió en la Argentina, ocurrió en el mundo. La pandemia no hizo víctima a la Argentina, hizo víctima al mundo. Ahora, a la Argentina le era mucho más difícil poder enfrentar la pandemia. ¿Por qué? Habían cerrado el Ministerio de Salud, dejaban vencer las vacunas. Volvió el sarampión entre nosotros, que era una enfermedad que estaba erradicada. Se dejaron de atender. Al Ministerio de Salud lo hicieron desaparecer de un plumazo. Al Ministerio de Ciencia y Tecnología lo hicieron desaparecer de un plumazo. Le quitaron recursos a la salud, le quitaron recursos a la educación. Yo no sé cómo pasó, pero ahora de repente vienen a explicarnos a nosotros cómo tenemos que hacer para atender la salud y cómo están preocupadísimos por la educación de nuestros chicos. Cuando fuimos nosotros los que siempre, en cada momento de nuestra historia, levantamos la bandera de la educación pública y de la salud pública. Yo entiendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que la pandemia genera. Pero por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos, no lo olvidemos. No lo olvidemos porque los responsables tienen nombre y apellido, están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer en su momento. El otro día, para mi asombro, lo escuchaba al expresidente en un programa en Córdoba decir: el presidente Fernández no entiende cómo es esto del fondo, no debe negociar así. ¿Cómo le va a pedir al fondo que baje las tasas de interés? ¿Cómo le va a pedir al fondo que le dé más plazo? Mire, Macri, yo hago eso porque yo defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir. Y todos esperaban que caigamos en default con el Club de París. Y fuimos y negociamos con el Club de París, les planteamos que teníamos que necesitar tiempo para poder encontrar una salida que no lastime más a los argentinos
Y lo logramos. Y lo logramos. Y no bajamos ninguna de nuestras banderas. Y seguimos negociando con el fondo y le seguimos pidiendo al fondo que revise esas sobretasas que nos están cobrando porque le dieron un crédito a alguien que sabían que nunca iba a poder pagarlo. Y seguimos negociando con el fondo pidiéndole que nos dé más tiempo, porque necesitamos más tiempo para recuperarnos, porque nosotros estamos saliendo de la pandemia, pero todavía no logramos salir del todo de la tragedia que significaron los 4 años que nos precedieron en la gestión. A pesar de todo, fueron 4 años, este año y medio fueron un año y medio dificilísimos, donde nunca bajamos los brazos, donde siempre privilegiamos la salud de nuestra gente a cualquier otra cosa, donde sabíamos que habíamos recibido 36% de argentinos en situación de pobreza y fuimos a auxiliarlos y a ponernos al lado de ellos cada vez que los necesitaron. Y no les pedí a ningún dirigente gremial, lo sabe, a nadie le pedí que hagan ajustes, que soporten menos escalas salariales, a nadie le pedí semejante cosa. Y en el medio, por ahí no nos dimos cuenta. Pero gran parte de lo que prometimos en campaña lo cumplimos. Porque hoy ningún jubilado paga sus medicamentos como dijimos que íbamos a hacer en campaña. Y ahí tengo al presidente del Banco Nación y al presidente del Banco Provincia. Y ninguno de ellos hoy está dando créditos a tasas del 98 o el 100%. Y eso lo cumplimos. Y hoy el dinero de nuestros bancos públicos vuelven a poner de pie a la pequeña y mediana empresa, al pequeño y mediano comerciante, al argentino y a la argentina que confía en poder salir adelante y recurre a su banco público para que lo auxilie. No está al servicio del Estado comprando Levax. Están al servicio de nuestra gente, que para eso es la banca pública. Y también en el medio dijimos, la Argentina de los tarifazos se acabó. La Argentina donde un jubilado tenía que elegir entre pagar la luz o comprar medicamentos se acabó. Y lo cumplimos. Y la Argentina de los tarifazos se terminó en la Argentina. Y también dijimos, vamos a ampliar derechos y que la mujer tenga el derecho a interrumpir su embarazo si lo cree, o a tener a su hijo si lo cree, y aprobamos la ley del aborto y aprobamos la ley de los 1000 días para darle a la mujer toda la libertad de decidir qué quiere hacer con su vida. Y lo hicimos en el medio de la pandemia. Nosotros no nos detuvimos en ningún momento. Salieron a la calle con carteles que decían queremos libertad. Y yo me pregunto, ¿quién ha restringido la libertad? Pongan los canales de televisión y vean las cosas que se dicen. Agarren un domingo cualquier diario y lean las cosas que se escriben. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos. Y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue la vacuna, le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. Miren, la libertad bien entendida es la libertad de respetarnos, de que cada uno piense como quiere, y yo no voy a hacer nada para que alguien deje de expresarse y de pensar como le vengan ganas. Pero lo que sí voy a exigir es que nos respetemos y que fundamentalmente respetemos a nuestra gente, a los hombres y mujeres, a los niños y a las niñas que viven en Argentina, y dejemos de contaminarlos con mentiras. ¿Cuánta gente habrá creído que la vacuna era dañina y todavía no se inoculó la vacuna por temor a eso? Y esa gente está corriendo un riesgo enorme. ¿Y quién paga por eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Nos dijeron,
no consiguen vacunas. Fuimos de los primeros países que empezamos a vacunar en el mundo y hoy estamos entre los 20 primeros países que más vacunas ha suministrado a su gente. Y somos de los pocos países que produce vacunas. Y dijeron que no teníamos ningún plan, que no teníamos ningún proyecto. Lo dicen una y otra vez. Tenemos un plan, es cuidar a los argentinos. Tenemos un proyecto, es que vuelva el trabajo a la Argentina. Tenemos una decisión, poner la Argentina de pie. Tenemos la convicción de que no vamos a ceder frente a nadie en lograr esos objetivos. Nosotros tenemos un plan. Lo que pasa es que a ellos no les gusta nuestro plan. Porque el plan que les gusta a ellos es ajustar. Es que echemos a la gente que sobra, a todo el que sobra en una empresa, echémoslo. La primera variante de ajuste es el trabajo de la gente. Los mandan a la informalidad, que los llaman emprendedores ahora, como bien decía Sergio, pero en verdad es quitarles los derechos que tienen hoy de contar con una obra social, de contar con jubilación. Le quitan todos esos derechos. Nosotros tenemos un plan distinto. Es un plan donde lo que más buscamos es que haya más derechos para los argentinos y las argentinas. Ahí escuchaba hoy a la mañana que había una fuerte presión sobre mí, que hasta acá no he sentido, por una ley que aprobó el Congreso, disponiendo que en los medios de comunicación se debe respetar la paridad de género. Y dicen que me están presionando para que vete esa norma. No pierdan el tiempo, no pienso vetar nada que signifique más igualdad y más derechos para argentinos y argentinas. Y lo digo por convicción. Estoy absolutamente convencido que es lo que debemos hacer. Y estoy seguro que en los días venideros vamos a profundizar la velocidad de vacunación que hoy tenemos. Y vamos a vacunar con la mayor velocidad al mayor número de argentinos que podamos. Y estamos trabajando en ese sentido. Es nuestra mayor preocupación. Porque la vacuna es la puerta que nos abre el camino hacia el futuro. Y el futuro lo vamos a construir. Porque nos pusimos de pie pese a los 4 años de desgobierno que vivimos antes de la pandemia. Y nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos y todas, unidos, sin distinción. Nos merecemos otro país de una vez y para siempre. Así que les agradezco de corazón que me hayan hecho participar de esta reunión. Los felicito. Gracias, Sergio, y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias a todos y todas.